Debería haber estado nerviosa. Eso es lo que todo el mundo me estuvo diciendo toda la semana. Mi mejor amiga, Raquel, dijo que probablemente daría vueltas en la cama toda la noche, demasiado emocionada para dormir. Mi tía predijo que lloraría lágrimas de felicidad mientras miraba mi vestido de novia. Incluso la señora García, de la floristería, me guiñó un ojo cuando recogí el ramo esa tarde, diciendo que las novias nunca duermen bien la noche anterior. Pero yo me sentía tranquila, demasiado tranquila, viéndolo ahora en retrospectiva. La casa olía a mi infancia. Mamá había encendido esas velas de vainilla que llevaba comprando en la misma tienda de la Calle del Sol desde hacía probablemente 20 años. Los lirios que habíamos elegido para los centros de mesa ya estaban dispuestos en el comedor, y su dulce aroma subía hasta mi antiguo dormitorio. Todo parecía perfecto. Daniel me había enviado un mensaje de buenas noches sobre las 10, añadiendo alguna frase cursi sobre lo impaciente que estaba por verme caminar hacia el altar. Puse los ojos en blanco, pero sonreí de todas formas. Mi vestido de novia colgaba en la parte de atrás de la puerta de mi armario, capturando la luz de la luna a través de la ventana. Lo había encontrado en una pequeña boutique en San Sebastián. Nada extravagante, solo un encaje sencillo con pequeños botones en la espalda. Mamá lloró cuando me lo probé. No paraba de decir cuánto le habría gustado a papá ver este día. Hacía ya 3 años que se había ido, un infarto de la nada, y mamá había sido la que me había mantenido entera desde entonces. Era mi ancla, mi persona, la única familia que me quedaba. Recuerdo cepillarme el pelo esa noche, mirándome en el mismo espejo que había usado desde el instituto, pensando en la suerte que tenía. Daniel era amable, me hacía reír, se llevaba bien con mi familia, tenía un buen trabajo en la empresa tecnológica del centro y hablaba de comprar una casa con un jardín lo suficientemente grande para que los niños jugaran algún día. No éramos ricos, pero éramos sólidos, reales. Había visto a demasiadas amigas casarse con tipos que parecían perfectos sobre el papel, pero que las trataban como accesorios. Daniel no era así, al menos eso es lo que yo pensaba. Me quedé dormida sobre las 11, con el móvil en la mesita de noche y la alarma puesta a las 6. La boda era a las 2 de la tarde en la iglesia de San Miguel, la misma iglesia donde se casaron mis padres. Celebraríamos el banquete en la Posada del Río. Nada demasiado grande, unas 90 personas. Íntimo. Esa es la palabra que la organizadora de bodas no paraba de usar. Me gustaba. En algún momento, sobre las 4 de la mañana, me desperté. Ni idea de por qué, ni una pesadilla, ni un ruido, solo esa extraña sensación cuando tu cuerpo decide que ya ha dormido suficiente, aunque tu cerebro no esté de acuerdo. Me quedé tumbada un rato, mirando al techo, escuchando los crujidos de la casa. La habitación de mamá estaba abajo. La casa de invitados era independiente, escondida detrás de la casa principal, cerca del jardín. La había reformado a partir de un antiguo garaje hacía unos años, convirtiéndola en un pequeño y acogedor estudio con baño y cocina. A veces la alquilaba en Airbnb, pero últimamente la usaba como trastero y para algún invitado ocasional. Debería haber cerrado los ojos e intentado volver a dormir. Debería haber contado ovejas o repasado la ceremonia en mi cabeza por centésima vez, pero no lo hice. Me levanté a por un vaso de agua. Tenía la garganta seca, probablemente por el aire acondicionado toda la noche. Fui a la ventana del pasillo, la que da al patio trasero. Fue entonces cuando lo vi, el coche de Daniel, su estúpido Honda Civic gris con la abolladura en el parachoques trasero de cuando se dio contra un buzón el verano pasado. Estaba aparcado justo al lado de la casa de invitados, medio oculto por el roble, pero sin duda estaba allí. Mi primer pensamiento no fue de sospecha,
Fue de confusión. ¿Por qué estaría Daniel aquí? Habíamos acordado no vernos hasta la ceremonia. Era tradición, había dicho él, sonriendo mientras me besaba de despedida ayer por la tarde. Mala suerte ver a la novia antes de la boda. Había insistido mucho en ello. Quizás él tampoco podía dormir. Quizás había venido a dejar algo. Quizás se había olvidado los gemelos o quería darle a mamá una tarjeta para agradecerle todo lo que había hecho. Tenía que ser eso. Pero entonces, ¿por qué aparcar junto a la casa de invitados? ¿Por qué no en la casa principal? Me quedé allí de pie con mis viejos pantalones de pijama y una camiseta ancha, descalza sobre el frío suelo de madera, diciéndome a mí misma que estaba siendo paranoica. Las bodas vuelven loca a la gente. Lo había leído. El estrés, la presión, el miedo al compromiso. Probablemente solo estaba proyectando mis miedos. Aún así, bajé las escaleras, en silencio. No sé por qué iba en silencio en mi propia casa, pero lo hacía. Me deslicé por la puerta trasera, la que da al patio. El césped estaba húmedo por el rocío, empapándome los pies. El aire olía a lluvia, aunque el cielo estaba despejado. Era esa hora intermedia en la que el mundo no ha decidido si todavía es de noche o ya es de día. La casa de invitados tenía una gran ventana que daba al jardín. Mamá nunca se molestó en poner cortinas, porque nadie podía ver desde la calle. Una vez la había bromeado con eso, diciéndole que era valiente viviendo en una pecera. Ella se había reído y había dicho que no tenía nada que ocultar. La luz estaba encendida dentro. Un brillo suave y cálido. Me dije a mí misma que me diera la vuelta, que volviera a la cama, que confiara en el hombre con el que me iba a casar en menos de 12 horas. Pero mis pies siguieron avanzando, un paso, luego otro, a través del césped húmedo, pasando junto a los rosales que papá había plantado antes de morir, hasta que estuve lo suficientemente cerca como para ver a través de la ventana. Ojalá me hubiera dado la vuelta. De verdad, ojalá lo hubiera hecho. La cortina estaba abierta lo justo, quizás 15 centímetros. Solo una rendija de la habitación era visible. Pero fue suficiente. Mi madre estaba de pie cerca del pequeño sofá, llevando su bata de seda, la azul que le había comprado por Navidad hacía 2 años. Llevaba el pelo suelto, desordenado, de una forma que nunca se lo había visto. Se estaba riendo. No una risa educada o una risa de sorpresa. Una risa cómoda, del tipo que solo tienes con alguien a quien conoces bien. Y Daniel estaba allí, sin camiseta. Su camisa estaba en el suelo. Podía verla. La camisa de botones azul claro que había llevado ayer cuando pasó a ultimar algunos detalles de última hora con mamá sobre la distribución de las mesas. Sus zapatos estaban junto a la puerta, tirados de cualquier manera. Él dijo algo que no pude oír, y ella se rió de nuevo, extendiendo la mano para tocarle el brazo. No un toque maternal, no un toque amistoso. No podía respirar. Mi cerebro luchaba por encontrarle sentido, por hallar alguna explicación inocente. Quizás se había manchado la camisa, quizás había una emergencia con las tuberías y él estaba ayudando a arreglarla. Quizás todo era un extraño malentendido que tendría sentido a la luz del día. Pero entonces él la acercó más y ella se dejó. Y vi a mi madre besar al hombre con el que se suponía que me iba a casar en 14 horas. No sé cuánto tiempo me quedé allí. Segundos, minutos. El tiempo dejó de tener sentido. Mi cuerpo entero se entumeció. Esa terrible clase de frío que empieza en el pecho y se extiende hacia afuera, hasta que no puedes sentir ni los dedos de las manos ni los de los pies. Quería gritar. Quería derribar la puerta, quería entrar allí y arrancarles los ojos. Pero no me moví, simplemente me quedé allí en el césped húmedo, con mi estúpido pijama.
viendo cómo mi vida entera implosionaba a través de una rendija de 15 centímetros en una cortina. Finalmente, volví a la casa. No recuerdo el camino. No recuerdo subir las escaleras ni volver a la cama. Solo recuerdo estar tumbada allí, mirando mi vestido de novia colgado en la puerta, sintiendo cómo algo frío y afilado se formaba en mi pecho. No era desamor, todavía no, era rabia, pura, cristalina rabia. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a llorar, no iba a cancelar la boda, no iba a huir, ni a desmoronarme, ni a dejar que me vieran rota. Iba a hacer que pagaran, ambos, y lo iba a hacer delante de todo el mundo. No volví a dormir. Me quedé en la cama viendo girar el ventilador de techo, contando las rotaciones, inspirando y expirando como mi terapeuta me enseñó después de que papá muriera. Inspira 4, aguanta 4, expira 4. No ayudó, nada podía ayudar, pero seguí haciéndolo porque necesitaba mantener la calma, necesitaba pensar. Para cuando sonó la alarma a las 6, ya llevaba 2 horas despierta. La apagué antes de que sonara del todo y me senté, mirándome en el espejo al otro lado de la habitación. La misma cara, el mismo pelo castaño que nunca se comportaba, las mismas pecas en la nariz que odiaba de niña, pero me sentía diferente, como si algo fundamental hubiera cambiado durante la noche, como si me hubiera acostado siendo una persona y me hubiera despertado siendo otra completamente distinta. Mi móvil vibró. Un mensaje de Daniel. Buenos días, preciosa. Sé que no se supone que hablemos hoy, pero no he podido evitarlo. Te quiero muchísimo. No puedo esperar a casarme contigo. Me quedé mirando esas palabras hasta que dejaron de tener sentido. Solo formas en una pantalla. Mentiras disfrazadas de afecto. Quería lanzar el móvil contra la pared, pero en su lugar respondí: yo también te quiero. Nos vemos en el altar. A este juego podíamos jugar dos. Mamá llamó a mi puerta sobre las 6:30, con la voz alegre y animada. ¿Estás despierta, cariño? Gran día. He preparado café. Abrí la puerta. Estaba allí en pijama, con el pelo en el mismo estado desordenado en que lo había visto hacía unas horas, sonriendo como si no pasara nada en el mundo, como si no acabara de destruirlo todo. Las ganas de abofetearla eran tan fuertes que tuve que agarrarme al marco de la puerta para mantener las manos quietas. «Buenos días», dije, forzando mi voz para que sonara normal. «Sí, estoy despierta. Solo nerviosa, ya sabes». Me dio un abrazo. Me quedé rígida como una tabla. Su perfume de vainilla me revolvía el estómago. «Oh, cariño, es completamente normal. Todas las novias se ponen nerviosas. Pero hoy va a ser perfecto, te lo prometo». «Perfecto». «Claro». Me aparté, excusándome para ducharme. Cerré la puerta del baño con pestillo y me quedé bajo el agua caliente hasta que mi piel se puso rosada, frotando y frotando como si pudiera lavar lo que había visto. Pero no funcionó. La imagen estaba grabada en mi cerebro. La risa de mi madre, el pecho desnudo de Daniel, la intimidad casual de todo aquello. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Había empezado antes o después de la muerte de papá? ¿Fui yo la idiota que los unió? Le presenté a Daniel a mi familia el año pasado en Nochebuena. A mamá le cayó bien de inmediato. Dijo que era encantador y atento. La ayudó a recoger después de la cena. Hablaron de su trabajo, del mercado inmobiliario, de nada y de todo. ¿Ya estaban planeando esto entonces? La peor parte no era ni siquiera la traición en sí, era la actuación, la forma en que ambos me habían mirado a los ojos, día tras día, fingiendo. Mamá ayudándome a escribir las direcciones en las invitaciones. Daniel y yo eligiendo los sabores de la tarta. Cenas de domingo, donde los tres nos sentábamos a la mesa como una familia normal. Habían mentido con tal facilidad, con tal confianza, y pensaban que nunca me enteraría.
Raquel llegó a las 8 con las otras damas de honor, todas llenas de energía y champán que habían empezado a beber en el coche. Puse una sonrisa y dejé que me abrazaran y chillaran sobre lo emocionadas que estaban. La peluquera llegó a las 8:30, montando su estación en el salón. Mamá revoloteaba haciendo de anfitriona, ofreciendo café y pasteles de la panadería de la Quinta Avenida. La observé. La observé de verdad, la forma en que se movía, la forma en que reía con mis amigas, la forma en que buscaba mi mirada y sonreía como si estuviéramos compartiendo un momento especial madre-hija. Siempre había sido buena en esto, en ser la madre perfecta. Después de la muerte de papá, ella había sido la fuerte, la que se mantuvo entera mientras yo me desmoronaba. Planeó el funeral, se encargó del seguro de vida, mantuvo la casa en funcionamiento. Todo el pueblo hablaba de lo increíble que era, de lo dedicada que estaba a su hija. ¡Qué farsa! Tu madre es un verdadero encanto, me susurró Raquel mientras la peluquera me recogía el pelo. Espero tener la mitad de esa conexión con mi hija algún día. Sonreí y asentí, con la mandíbula dolorida de mantener la expresión. Sí, es única. Mi móvil no paraba de vibrar. Daniel enviando fotos de él y sus padrinos preparándose en su apartamento. Él con su smoking, guapo y feliz. Su mejor amigo, Carlos, haciendo una mueca estúpida de fondo. Mensajes diciendo que estaba muy nervioso, muy emocionado, muy enamorado. Respondí a cada uno. Envié emojis de corazón. Le dije que estaba muy guapo. Interpreté el papel de la novia impaciente. Sobre el mediodía, mamá subió mientras me estaban maquillando. Ya estaba vestida con su traje para la ceremonia. Un vestido rosa pálido que probablemente costó más que mi vestido de novia. Pendientes de perlas, su pelo perfectamente peinado. Se veía elegante, digna, como la madre de la novia en una revista. «Oh, Sofía», dijo, con los ojos llorosos, «estás absolutamente preciosa». La maquilladora sonrió, diciéndonos lo tiernas que éramos. Mis damas de honor suspiraban de fondo, y yo estaba sentada allí, mirando a mi madre a través del espejo, viendo la mentira bajo las lágrimas. «Gracias, mamá», dije en voz baja. «No podría haber hecho nada de esto sin ti». Me apretó el hombro. «Para eso están las madres, cariño. Solo quiero que seas feliz». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras. Me pregunté si siquiera oía la ironía, si alguna parte de ella se sentía culpable, si había pensado en mí en algún momento mientras estaba con él, o si simplemente dejé de importarle en el momento en que decidió que quería lo que era mío. Había pasado la mañana pensando en qué hacer. Una parte de mí quería enfrentarlos en ese mismo momento, gritar y lanzar cosas y hacerles admitir lo que habían hecho. Pero eso parecía demasiado pequeño, demasiado privado. Me habían humillado en secreto. Yo quería devolverles el favor en público. La ceremonia iba a estar abarrotada. Habíamos invitado a 90 personas, pero sabía por el recuento de confirmaciones que al menos 100 se presentarían. La iglesia de San Miguel era el centro social de nuestro pueblo. Todo el mundo se conocía. El jefe de Daniel estaría allí. Las amigas del club de lectura de mamá, mis antiguos profesores, incluso el alcalde, ya que Daniel había hecho algunos trabajos de consultoría para el ayuntamiento. Y habría gente con móviles, con cámaras, con cuentas en redes sociales. Si los exponía en el altar, no sería solo una confrontación privada, sería un espectáculo, una historia que la gente contaría durante años, el tipo de escándalo que te sigue a todas partes, que aparece cuando alguien busca tu nombre en Google, que hace que los vecinos susurren cuando pasas. ¿Querían construir una vida sobre mentiras? Bien, me aseguraría de que todo el mundo supiera exactamente sobre qué tipo de cimientos estaban. ¿Estás bien, cariño?
preguntó la maquilladora, estudiando mi cara. Pareces tensa. Relajé mi expresión, soltando un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Solo nervios de boda. Estoy bien. Pero no estaba bien. Estaba siendo calculadora, centrada. Había pasado toda la mañana viéndolos actuar, aprendiendo de ellos. Si ellos podían mentir con tal convicción, yo también podía. Incluso mejor, porque yo tenía la verdad de mi lado y la estaba guardando para el momento perfecto. Raquel me ayudó a ponerme el vestido sobre la una, el encaje sencillo con los pequeños botones en la espalda. Me quedaba perfecto, igual que en la boutique. Me miré en el espejo de cuerpo entero y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía tranquila, serena, incluso hermosa, como una novia de verdad en su día de boda de verdad. «Vas a dejar a Daniel sin aliento», dijo Raquel, ajustándome el velo. Sonreí. Ese es el plan. El fotógrafo llegó para tomar fotos de los preparativos. Yo con mis damas de honor, yo con mi madre. Esa fue casi divertida, las dos posando juntas, su brazo alrededor de mi cintura, ambas sonriendo a la cámara, como si fuera de verdad. El fotógrafo no paraba de decir lo naturales que nos veíamos juntas, que se podía sentir el amor. Si él supiera. Daniel envió un último mensaje antes de que nos fuéramos a la iglesia. «Soy el hombre más afortunado del mundo». Miré esas palabras durante mucho tiempo. Luego, guardé el móvil en mi bolso, me alisé el vestido y miré mi reflejo una última vez. Creían que eran muy listos. Creían que se habían salido con la suya. Creían que yo era la niña ingenua que nunca sospecharía de su propia madre, de su propio prometido. Pero estaban equivocados. Y en aproximadamente una hora iban a descubrir cuán equivocados estaban, delante de todo el mundo. La iglesia de San Miguel estaba exactamente como la había imaginado. Rosas blancas adornaban los bancos, las velas parpadeaban en el altar, y la luz del sol de la tarde se filtraba por las vidrieras, pintándolo todo en tonos de oro y azul. El organista ya tocaba suavemente mientras los invitados entraban, mujeres con vestidos de colores pastel y hombres con trajes oscuros, todos susurrando y sonriendo. Esperé en la sacristía con mis damas de honor, escuchando los sonidos amortiguados de la iglesia llenándose. Raquel no paraba de asomarse por la puerta, dándome noticias. «Dios mío, hay como 150 personas ahí fuera. Las amigas de tu madre ocupan 3 filas enteras. Y Daniel está guapísimo, Sofía. No para de mirar el reloj y sonreír». Por supuesto que lo hacía. Probablemente aliviado de que me hubiera presentado. Probablemente pensando que se había librado, que su pequeño secreto estaba a salvo por otra noche, otra semana, el tiempo que fuera que hubieran planeado seguir con esto. Mamá volvió para verme una última vez. Estaba radiante, sinceramente, resplandeciente de orgullo o anticipación o cualquier emoción que la gente sienta cuando está a punto de ver a su hija casarse con el hombre con el que se ha estado acostando. El pensamiento casi me hizo reír. Lo absurdo de todo aquello. «¿Estás lista, cariño?», preguntó, apretando mi mano. Su mano estaba cálida, suave. La misma mano que solía trenzar mi pelo antes de ir al colegio, que sostuvo la mía en el funeral de papá, en la que había confiado toda mi vida. Le devolví el apretón, mirándola directamente a los ojos. «Más que lista», dije. Ella sonrió, me besó en la mejilla y fue a sentarse en la primera fila, reservada para la madre de la novia, el lugar de honor. La vi irse, preguntándome si se sentaría allí pensando en él, en Daniel, de pie en el altar, esperándome. ¿La excitaba la naturaleza prohibida de aquello? ¿Le gustaba saber que en pocos minutos él estaría legalmente unido a mí mientras secretamente seguía siendo suyo? La coordinadora de la boda asomó la cabeza,
5 minutos, sí, Sofía. Estás preciosa. Mis damas de honor se pusieron en fila, cada una con su ramo de rosas blancas y rosas. Raquel fue primero como dama de honor principal, luego Jessica, luego Ana, luego Carla. Podía oír la música cambiar a través de la puerta, la tradicional marcha nupcial comenzando. Todo el mundo estaría de pie ahora, girándose para mirar las puertas, esperándome. Cogí mi ramo. Mis manos estaban completamente firmes, sin temblores, sin sudor, nada. Solo calma, calma fría y calculada. Las puertas se abrieron. La iglesia estaba abarrotada. Todos los asientos ocupados, gente de pie junto a las paredes. Reconocí caras por todas partes. Mi antiguo jefe de la librería, los padres de Daniel, con aspecto orgulloso, en la tercera fila. La señora García de la floristería, secándose los ojos. Mi compañera de piso de la universidad. Los colegas de Daniel. Medio pueblo, básicamente. Y allí, en la primera fila, mi madre sentada con el pañuelo ya fuera, interpretando el papel de la madre emocionada. Me miró y sonrió, llevándose el pañuelo a la cara como si estuviera abrumada. En el altar, Daniel esperaba de pie. Su smoking le quedaba perfecto. Su pelo estaba peinado a la perfección. Parecía nervioso, lo que probablemente era genuino. Nervios de boda, o quizás la culpa finalmente alcanzándolo. Fuera como fuese, tenía las manos entrelazadas delante de él, y cuando nuestras miradas se encontraron, toda su cara se iluminó, movió los labios. Parecía decir, «Te quiero». Le devolví la sonrisa. El camino hacia el altar se sintió surrealista. Cada paso deliberado, lento. Lo había practicado con la coordinadora ayer, contando los tiempos, asegurándome de no apresurarme. Pero ahora se sentía como caminar a través de un sueño o una pesadilla. No sabía muy bien cuál. La gente lloraba, podía verlo por el rabillo del ojo. Lágrimas de felicidad por la hermosa novia, el momento romántico, la boda de cuento de hadas. No tenían ni idea de lo que realmente estaban viendo, ni idea de que todo esto era una actuación, un escenario preparado para el choque más espectacular que jamás presenciarían. La foto de mi padre estaba en un caballete cerca del primer banco, justo al lado de donde estaba sentada mamá. Él sonreía en esa foto, tomada quizás hace 5 años en una barbacoa familiar. Llevaba su camisa azul favorita, la que tenía una pequeña mancha en el cuello que se negaba a tirar. Mamá había tomado esa foto. Lo recordaba porque se había reído de él por posar torpemente, y luego la sacó cuando no estaba preparado. Me pregunté, ¿qué pensaría él si pudiera ver esto? Su mujer acostándose con el prometido de su hija, su familia perfecta convertida en un culebrón de sobremesa. ¿Estaría desconsolado, enfadado? ¿Siquiera se sorprendería? Quizás él sabía algo que yo no. Quizás por eso trabajaba tantas horas, por eso pasaba tantos fines de semana pescando solo. Quizás había descubierto hace años qué tipo de persona era ella realmente. Llegué al final del pasillo. Daniel dio un paso adelante, ofreciéndome su mano. La tomé. Su palma estaba sudorosa. La mía estaba seca. Nos quedamos allí juntos, frente al padre Martín, quien me había bautizado cuando tenía 6 meses y había dado el panegírico en el funeral de mi padre. «Queridos hermanos», comenzó, su voz cálida y familiar. «Estamos hoy aquí reunidos para ser testigos de la unión de Sofía Morales y Daniel Pérez en santo matrimonio». Santo matrimonio. Las palabras sonaban como una broma macabra. No había nada de santo en esto. El padre Martín continuó con el sermón tradicional. Habló del amor como una elección, del compromiso en las dificultades, de construir una vida juntos basada en la confianza y la honestidad. Cada palabra parecía elegida específicamente para burlarse de mí,
confianza, honestidad, compañerismo. Miré a mi madre. Estaba viendo la ceremonia con total atención, todavía sosteniendo ese pañuelo. Me vio mirarla y me hizo un gesto de ánimo con la cabeza, como si todo fuera exactamente según lo planeado. El pulgar de Daniel trazaba círculos en el dorso de mi mano. Un gesto tranquilizador. Probablemente algo que había leído en un blog de bodas sobre cómo mantener calmada a la novia. No tenía ni idea de que yo ya estaba calmada. Calma como el océano antes de un tsunami. Calma como el silencio antes de una explosión. Miré a la multitud. El jefe de Daniel estaba en la quinta fila, mirando su móvil discretamente. Las amigas del club de lectura de mi madre estaban en la tercera fila, todas muy arregladas. Reconocí a una mujer del periódico local en la parte de atrás, probablemente aquí para sacar fotos para la sección de sociedad. Y todos tenían móviles. Podía verlos asomando de bolsos y bolsillos, listos para capturar el primer beso, el gran momento. Perfecto. El padre Martín avanzó en la ceremonia, leyendo de su Biblia gastada, haciendo bromas sobre el matrimonio que provocaron risas educadas entre la multitud. Daniel se rió de una de ellas, sus hombros relajándose ligeramente. Pensaba que la parte difícil ya había pasado. Pensaba que lo había superado. Pensaba que estaba a salvo. El matrimonio es un vínculo sagrado, dijo el padre Martín, su voz adquiriendo ese tono serio que usan los sacerdotes cuando quieren que realmente escuches. Requiere una honestidad completa entre los cónyuges. Exige lealtad, fidelidad y respeto. Sin estos cimientos, ningún matrimonio puede sobrevivir. Casi me reí. La ironía era demasiado perfecta. Daniel apretó mi mano. Yo le devolví el apretón. Habíamos llegado a los votos. El momento que todos esperaban. El padre Martín se dirigió primero a Daniel, pidiéndole que repitiera las palabras tradicionales. Yo, Daniel, te tomo a ti, Sofía, como mi esposa, para tenerte y protegerte desde hoy en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Dijo cada palabra con claridad, con confianza, mirándome a los ojos, como si lo sintiera de verdad, como si no hubiera estado en la cama de mi madre hace 7 horas, como si realmente fuera capaz de ser fiel. La iglesia estaba en completo silencio, esperando, observando. Luego el padre Martín se volvió hacia mí. Sofía, dijo suavemente, tomas a Daniel como tu legítimo esposo, para bien o para mal, en la riqueza o en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe. Este era el momento que había estado planeando desde las 4 de la mañana. Todos los ojos de la iglesia estaban sobre mí. Daniel sonreía, esperando mi sí, quiero. Mi madre se inclinó hacia adelante en su asiento, con los pañuelos apretados en la mano. El tiempo pareció detenerse. Podía oír los latidos de mi propio corazón. Podía sentir el peso de mi ramo en mi mano izquierda. Podía ver la expectación en cada rostro vuelto hacia mí. Debería haberme sentido nerviosa, debería haberme sentido asustada, pero no, me sentía poderosa, en control, como si finalmente estuviera recuperando algo que me habían robado. Respiré hondo, y en lugar de decir, sí, quiero, cogí el micrófono del altar. El micrófono parecía más pesado de lo que debería. El padre Martín me miró, confundido, probablemente pensando que iba a decir algo tierno antes de mis votos, alguna adición personal a la ceremonia. La sonrisa de Daniel vaciló ligeramente, sus ojos inquisitivos. Miré a la multitud, todas esas caras, toda esa gente que me había conocido toda la vida, que me había visto crecer, graduarme, perder a mi padre, que pensaban que estaban aquí para celebrar el amor. Antes de responder, dije,
mi voz saliendo por los altavoces clara y firme. Necesito deciros algo a todos. Una oleada de confusión recorrió la iglesia. La gente se removió en sus asientos. El padre Martín frunció el ceño. La mano de Daniel, que todavía sostenía la mía, se puso rígida. Anoche, continué, no podía dormir. Nervios de boda, ya sabéis. Así que me levanté sobre las 4 de la mañana a por agua. El rostro de mi madre se había puesto pálido. Podía verlo incluso desde donde estaba. Ella lo sabía. Sabía perfectamente a dónde iba esto. Y casualmente miré por la ventana. Vi un coche aparcado junto a la casa de invitados de mi madre. Hice una pausa, dejando que eso calara. El coche de Daniel. La iglesia estaba tan silenciosa que se podía oír el parpadeo de las velas. Daniel intentó apartar su mano, pero la sujeté con fuerza. Al principio pensé que quizás había dejado algo. Ya sabéis, cosas de última hora de la boda. Así que salí a comprobar. Sofía, susurró Daniel, su voz estrangulada. No lo hagas. Pero seguí. La luz de la casa de invitados estaba encendida, y a través de la ventana vi a mi madre. Me giré para mirarla. Estaba paralizada, con el pañuelo todavía en la mano, la boca ligeramente abierta. Llevaba su bata de seda azul, la que le compré por Navidad. Alguien en la parte de atrás ahogó un grito. Otros empezaban a murmurar. Y Daniel estaba allí con ella, sin camisa. Se reían juntos, cómodos, como si lo hubieran hecho antes. Mi voz se mantuvo nivelada, casi clínica. Y entonces vi a mi madre besar al hombre con el que se suponía que me iba a casar hoy. La iglesia estalló, no lentamente, sino de golpe. Gritos ahogados, exclamaciones, gente poniéndose de pie. Daniel retiró su mano de la mía de un tirón, retrocediendo como si lo hubiera quemado. Su cara había pasado de pálida a roja y a pálida de nuevo. Eso no es... Empezó, pero lo interrumpí. ¿No es qué? Pregunté, mi voz todavía amplificada por el micrófono. ¿No es verdad? Porque te vi. Estuve de pie en el césped húmedo con mi pijama a las 4 de la mañana y te observé a través de la ventana. Mi madre intentó levantarse, su voz quebrándose. Sofía, por favor, no lo entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo, mamá? Me volví para enfrentarla por completo. Ayúdame. Explícale a todo el mundo lo que vi. Explica por qué mi prometido estaba sin camisa en tu casa de invitados la noche antes de nuestra boda. Abrió la boca, pero no salió nada. Solo un horrible sonido ahogado. Daniel encontró su voz. «Estás loca. Estás sufriendo una especie de crisis nerviosa. Esto es... ¿Es esa tu camisa?» Señalé al padre Martín, que estaba allí de pie, con una expresión de absoluta consternación. «Padre, ¿recuerda lo que llevaba puesto Daniel ayer cuando vino a ultimar los detalles de la ceremonia?» El padre Martín asintió lentamente, pareciendo desear estar en cualquier otro lugar. «Una camisa de botones azul claro». «Correcto». Me volví hacia Daniel. «La misma camisa que vi en el suelo de la casa de invitados esta mañana, junto a tus zapatos». Raquel tenía la mano sobre la boca. Las lágrimas corrían por su rostro. Jessica miraba a mi madre como si nunca la hubiera visto antes. Los padres de Daniel estaban de pie, su madre agarrando el bolso como un arma. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, mirando de uno a otro. «¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto?» Daniel negaba con la cabeza, retrocediendo del altar. «No puedo, necesito...» «Responde a la pregunta», dije, mi voz dura. «Me lo debes. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi madre?» La palabra «madre» resonó en la iglesia. La gente estaba sacando sus móviles ahora. Podía ver las pantallas iluminándose, grabando. Bien, que lo hicieran, que todo el mundo lo viera. Mamá finalmente habló, su voz diminuta. «Fue un error. Solo pasó una vez. Anoche. Habíamos estado bebiendo y...» «¡No le mientas!», gritó Daniel. Y todos volvieron a guardar silencio. Se estaba desmoronando.
su cuidada compostura haciéndose añicos. «Deja de mentir». La cara de mamá se descompuso. Y lo supe. No había sido una vez. Había sido más. Quizás mucho más. ¿Cuánto tiempo? Repetí, más bajo esta vez. Daniel se pasó las manos por el pelo, desordenando el peinado en el que probablemente había invertido 1 hora. 6 meses, dijo finalmente. Empezó hace 6 meses. 6 meses. Hice los cálculos rápidamente. Eso fue justo después de que me pidiera matrimonio. Justo después de que yo dijera que sí. Después de que le diéramos la buena noticia a mi madre. Después de que ella llorara de alegría y nos abrazara a ambos. 6 meses, repetí, saboreando las palabras. Así que todas esas cenas que tuvimos juntos, todas esas sesiones de planificación, cada vez que venías a ayudar con las cosas de la boda, estabais... Lo siento, realmente tenía lágrimas en los ojos ahora. Dios, Sofía, lo siento mucho. Nunca quisimos que pasara. Simplemente... ¿Simplemente qué? Mi voz se alzó por primera vez. ¿Simplemente pasó? ¿Te caíste accidentalmente en la cama con mi madre? ¿Varias veces durante 6 meses? La señora García lloraba abiertamente. Varias de las amigas del club de lectura de mamá se habían levantado de sus asientos y se dirigían a las salidas, como si no pudieran soportar estar asociadas con esto. El jefe de Daniel estaba sentado con la boca abierta, probablemente calculando lo rápido que podría despedir a Daniel el lunes. ¿Y tú? Me giré hacia mi madre. Me ayudaste a elegir este vestido. Escribiste las direcciones en las invitaciones conmigo. Lloraste cuando hablamos de cuánto le habría gustado Daniel a papá. Mamá estaba sollozando ahora. Ese tipo de llanto feo y entrecortado. Lo sé, lo sé. Lo siento mucho, cariño. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste. Las palabras salieron planas, vacías. Me hiciste daño de la peor manera posible, ambos. El padre Martín finalmente encontró su voz. Quizás deberíamos... No, dije con firmeza. No vamos a hacer una pausa. No vamos a tratar esto en privado. Todos vinieron aquí para ver una boda. Merecen ver lo que realmente están celebrando. Miré a Daniel. Lo miré de verdad, este hombre con el que había planeado una vida, con quien me había imaginado envejeciendo, en quien había confiado todo. ¿Me quisiste?, pregunté. ¿Alguna vez? ¿O solo era conveniente? No respondió. Solo se quedó allí llorando, lo que era respuesta suficiente. Me volví hacia la multitud. Todas esas caras conmocionadas, horrorizadas. Quiero que todos recordéis esto, dije al micrófono. Recordad cómo es la confianza cuando se rompe. Recordad que las personas más cercanas a vosotros son las que más pueden haceros daño. Recordad que a veces la persona a la que llamas mamá y la persona a la que llamas tu prometido son ambos mentirosos. Dejé el micrófono con cuidado, suavemente, como si fuera de cristal. Luego miré al padre Martín. Para responder a su pregunta, padre, no. No tomo a este hombre como mi esposo. No lo tomo para bien o para mal. No lo tomo en absoluto. Daniel emitió un sonido, casi como un animal herido. Cogí mi ramo, me di la vuelta y empecé a caminar de vuelta por el pasillo. Esta vez nadie lloraba de alegría. Solo miraban fijamente. Algunos en shock, otros con lástima, otros con sus móviles todavía fuera, grabando cada segundo. Raquel intentó seguirme, pero levanté una mano. Necesitaba hacer esto sola. Las puertas de la iglesia se abrieron. El sol de la tarde me dio en la cara, cálido y brillante, y salí a él. Detrás de mí podía oír cómo empezaba el caos. Voces alzándose, gente gritando, mamá llamándome, pero seguí caminando, bajando los escalones, cruzando el aparcamiento, lejos de la iglesia, de la ceremonia, de la vida que casi había tenido. No corrí, no me apresuré, simplemente caminé con mi vestido de novia, mi velo arrastrando detrás de mí.
mi ramo todavía en la mano, y en algún lugar de mi pecho, debajo de toda la ira y el dolor y la traición, sentí algo que no esperaba, alivio, porque al menos ahora todo el mundo sabía la verdad. No más secretos, no más mentiras, no más fingimientos. Habían querido construir su relación en la oscuridad. Yo la había arrastrado a la luz más brillante posible, y ahora tendrían que vivir con que todo el mundo supiera exactamente quiénes eran. Llegué a mi coche antes de que nadie me alcanzara. El Honda blanco que había aparcado en la iglesia esa mañana, cuando todavía interpretaba el papel de novia emocionada. Mis manos temblaron mientras buscaba las llaves en mi pequeño bolso, el ramo cayendo al pavimento. Rosas blancas esparcidas por el asfalto. Raquel salió corriendo por las puertas de la iglesia primero, en su vestido de dama de honor y tacones. «Sofía, espera». Pero yo ya estaba en el coche, arrancando el motor, saliendo del aparcamiento. Por el espejo retrovisor, vi a más gente saliendo de la iglesia. Mi madre, abriéndose paso entre la multitud, su rostro destrozado. Daniel de pie en los escalones, con aspecto perdido. Sus padres discutiendo con alguien. Móviles por todas partes, apuntando a la escena como armas. Conduje, sin destino en mente, solo lejos. Lejos de la iglesia de San Miguel, lejos de la posada del río, donde más de 90 personas se suponía que estarían cenando y bailando en 2 horas. Lejos de la vida que se había hecho añicos en mis manos. El pueblo parecía el mismo de siempre. Los mismos escaparates, los mismos árboles bordeando la calle principal, la misma gente paseando a sus perros. Pero ahora se sentía diferente, como si lo viera con nuevos ojos. En unas pocas horas, todo el mundo lo sabría. La historia se extendería por las cafeterías y los supermercados y las cenas del viernes por la noche. Sofía Morales, la chica cuya madre se acostó con su prometido, la novia que los expuso en el altar. Sería la comidilla del pueblo durante meses, años, probablemente. Bien, mi móvil empezó a sonar, el nombre de mamá en la pantalla. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Rechacé. Luego, Daniel. Rechacé. Luego, Raquel, Jessica, Ana. Números que no reconocía. Apagué el móvil por completo y lo tiré en el asiento del copiloto. Acabé en el mirador del valle, el mirador en las afueras del pueblo, donde los adolescentes iban a besarse y beber cerveza barata. Vacío un sábado por la tarde. Solo yo y la vista del valle abajo, el río serpenteando a través de él como una cinta de plata. Me senté en el capó de mi coche, todavía con mi vestido de novia, y miré a la nada. El sol era cálido en mi cara. Los pájaros cantaban. Todo era pacífico y normal, y completamente en desacuerdo con la bomba nuclear que acababa de lanzar sobre mi vida. ¿Y ahora qué? No había pensado más allá de la revelación, más allá del momento de la exposición. Había estado tan centrada en hacerles pagar que no había considerado lo que venía después. ¿Dónde viviría? Había estado alquilando un apartamento al otro lado del pueblo, pero el contrato terminaba, y Daniel y yo se suponía que nos mudaríamos a una casa que habíamos comprado juntos, una casa que ahora se sentía como la escena de un crimen. ¿Y el trabajo? Era diseñadora gráfica freelance, trabajaba desde casa principalmente, pero la mitad de mis clientes venían de los contactos inmobiliarios de mi madre. ¿Me dejarían por lealtad a ella? ¿Tendría que empezar de cero completamente? Y mis cosas, todas mis cosas todavía estaban en el apartamento, y algunas ya se habían trasladado a la nueva casa, nuestra casa, de Daniel y mía, excepto que ya no era nuestra, no era nada. Un coche se detuvo detrás de mí. No me giré. Sabía que te encontraría aquí. La voz de Raquel. Se subió al capó a mi lado, con cuidado con su vestido. Nos sentamos en silencio durante un minuto. «Eso ha sido lo más loco que he visto en mi vida», dijo finalmente. «Sí, tu madre y Daniel, 6 meses». Sacudió la cabeza.
No paro de repasar cada interacción, cada cena que tuvimos juntos, y simplemente, ¿cómo no lo vi? Yo tampoco. ¿Cuándo te enteraste? A las 4 de esta mañana. Vi su coche en la casa de invitados. Las palabras salieron planas, mecánicas. Ya había contado esta historia una vez. Más valía que me acostumbrara a contarla de nuevo. Los vi a través de la ventana. Raquel dejó escapar un largo suspiro. Y simplemente, ¿pasaste toda la mañana? Peluquería, maquillaje, fotos, sabiéndolo. Sí, eso es o lo más valiente del mundo o lo más aterrador. Quizás ambas cosas. Nos sentamos allí viendo un halcón describir círculos en la distancia. Raquel sacó su móvil, navegó un minuto y luego me enseñó la pantalla. Ya está en internet. Un vídeo, tembloroso, grabado desde el móvil de alguien en la iglesia. Yo en el altar, micrófono en mano, contándole a todo el mundo lo que había visto. El audio estaba amortiguado, pero lo suficientemente claro. Los comentarios ya estaban lloviendo. Cientos de ellos, miles. Novia expone a prometido infiel y a su madre en el altar. Venganza de boda se vuelve viral. Tienes que ver esto. Raquel siguió desplazándose. Twitter, Facebook, TikTok. El vídeo estaba en todas partes. La gente lo estaba grabando, compartiendo, comentando. Algunos compasivos, otros crueles, otros simplemente allí por el drama. Eres famosa, dijo Raquel en voz baja. Genial. Sofía Morales es trending topic en Twitter. Me reí, no pude evitarlo. Un sonido agudo y amargo. Claro que lo soy. Mi móvil, todavía apagado en el asiento del copiloto, probablemente estaba explotando. Mensajes, llamadas, correos electrónicos. Las cadenas de noticias probablemente ya intentaban contactarme. Todos querían una declaración, una entrevista, la historia completa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Raquel. No tengo ni idea. Puedes quedarte conmigo, el tiempo que necesites. La miré de verdad. Había sido mi mejor amiga desde tercero de primaria, a través de todo. A través de la muerte de mi padre, la universidad, cada mala cita y peor ruptura. Y estaba aquí ahora, con su vestido de dama de honor, sentada en el capó de mi coche en lugar de en el banquete. Gracias, dije, de corazón. Por si sirve de algo, hiciste lo correcto, exponerlos así. ¿Lo hice? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿O simplemente empeoré todo? ¿Peor para quién? ¿Para ellos? La voz de Raquel se endureció. Se lo merecían. Lo que hicieron fue asqueroso. Tu propia madre, Sofía, tu madre. La palabra sonaba diferente ahora. ¿Mamá? ¿Qué significaba eso siquiera? La mujer que me crió se había ido, reemplazada por alguien que no reconocía. Alguien capaz de acostarse con el prometido de su hija. Alguien que podía sonreír y ayudar a planear una boda mientras mentía descaradamente. Vi su cara, dije, cuando estaba hablando. Sabía que lo iba a decir, y simplemente parecía aterrorizada. Bien, debería estarlo. Todo el mundo lo sabe ahora. Todo el mundo en el pueblo. Todo el mundo en Internet. De nuevo, bien. Pero no se sentía bien. Se sentía hueco, vacío. Quería venganza, quería justicia, quería que sufrieran como ellos me habían hecho sufrir a mí. Y lo había conseguido. El mundo entero sabía lo que habían hecho. Sus reputaciones estaban destruidas, sus vidas trastocadas. Entonces, ¿por qué sentía que había perdido? Daniel se fue, dijo Raquel, justo después que tú. Simplemente se subió a su coche y se largó. Sus padres le estaban gritando a tu madre. Fue toda una escena. ¿Dónde está mi madre ahora? Ni idea. La gente la rodeaba, gritando. Sus amigas del club de lectura intentaban que se fuera. La última vez que la vi, estaba sentada en el primer banco llorando. Una parte de mí sintió satisfacción por eso. La parte que había estado en el césped húmedo, viéndola traicionarme. Pero otra parte, una parte más pequeña y silenciosa, sintió algo más.
algo que podría haber sido tristeza. Seguía siendo mi madre, incluso después de todo. 28 años de recuerdos no desaparecen simplemente por 6 meses de mentiras, fiestas de cumpleaños y cuentos para dormir, y su mano sosteniendo la mía en el funeral de papá. Todo eso fue real, ¿no? ¿O también había sido una actuación? Ya no sé quién es, dije. Raquel me rodeó con el brazo. Quizás nunca lo supiste. Nos quedamos allí mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de rosa y naranja. Finalmente, llegaron otros coches, probablemente invitados de la boda, viniendo a ver cómo estaba. O quizás solo curiosos que habían visto el vídeo. De cualquier manera, no quería lidiar con ello. «Vámonos», dije, bajando del capó. El apartamento de Raquel era pequeño, un apartamento de una habitación en la zona norte del pueblo. Me dio un chándal y una camiseta para cambiarme. Me ayudó a quitarme el vestido de novia. Lo colgamos en su armario, este estúpido monumento de encaje a una vida que nunca sucedió. Volví a encender el móvil. 247 notificaciones. Mensajes de voz, mensajes de texto, correos electrónicos, alertas de redes sociales. Los revisé entumecida. Daniel había llamado 30 veces. Había dejado mensajes de voz. «Por favor, devuélveme la llamada. Necesitamos hablar. Lo siento mucho, por favor». Mamá había enviado mensajes de texto. «Te quiero. Lo siento mucho. Por favor, déjame explicarte. No lo entiendes. No se suponía que pasara. Por favor, habla conmigo. Sofía, por favor». Medios de comunicación. Nos encantaría entrevistarla sobre lo que ocurrió hoy en la iglesia de San Miguel. Antiguos compañeros de clase. «Dios mío, vi el vídeo. ¿Estás bien?» Extraños. «Eres mi heroína. Eso fue salvaje. Tu madre es basura». Borré las aplicaciones. Todas. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Simplemente las eliminé de mi móvil por completo. Si iba a ser famosa en Internet, al menos no tenía que verlo suceder en tiempo real. Las noticias locales estaban puestas en la tele de Raquel, y ahí estaba, mi historia, mi boda, imágenes de la iglesia, entrevistas con los invitados, un reportero de pie fuera de San Miguel, describiendo lo que había pasado. En lo que los testigos describen como un escándalo sin precedentes en una boda, la novia local, Sofía Morales, expuso una aventura entre su prometido y su propia madre durante la ceremonia. Mostraron fragmentos, mi voz a través del micrófono, la cara de Daniel poniéndose pálida, la reacción de la multitud. El vídeo se ha vuelto viral, con millones de visitas en las plataformas de redes sociales. Nos hemos puesto en contacto con todas las partes implicadas, pero ninguna ha hecho comentarios todavía. Raquel lo silenció. «No necesitas ver esto». Pero no podía apartar la mirada. Esa era yo, mi vida, mi dolor convertido en entretenimiento para extraños. Mi móvil sonó de nuevo. Número desconocido. Respondí sin pensar. «Sofía Morales», una voz de mujer, profesional. «¿Quién es?» La llamo de un programa matinal de máxima audiencia. Nos encantaría tenerla en el programa para hablar de... Colgué. Volvió a sonar. Número diferente. Rechacé. «Deberías apagarlo», dijo Raquel. «Sí, pero no lo hice». Seguí desplazándome por los mensajes, leyendo comentarios en artículos sobre mí, viendo cómo mi vida se convertía en una historia con moraleja en tiempo real. En algún lugar al otro lado del pueblo, mi madre estaba lidiando con sus propias consecuencias, sus amigas dándole la espalda, su reputación destruida, su trabajo probablemente en peligro. Y Daniel, donde quiera que hubiera ido, se enfrentaba a lo mismo. Su familia, su carrera, su futuro, todo hundido por 6 meses de secretos. Yo había hecho eso. Yo, con un discurso en un altar. Y lo volvería a hacer, porque se lo merecían. Merecían cada pizca de vergüenza, humillación y juicio público. Habían tomado sus decisiones.
Ahora vivirían con las consecuencias. Solo deseaba que vivir con las mías se sintiera más como una victoria. La historia no se calmó. Si acaso, se hizo más grande. Para el domingo por la mañana, estaba en la portada de Reddit. BuzzFeed hizo un artículo. El Daily Mail publicó fotos de la iglesia con titulares como "La venganza definitiva de la novia". Alguien hizo un resumen en TikTok que obtuvo 12 millones de visitas. Me convertí en un meme. GIFs míos en el altar, con aspecto tranquilo, sosteniendo el micrófono. Cuando estás harta de las tonterías de todos. ¿Cómo manejar la traición como una jefa? Me quedé en el apartamento de Raquel y vi cómo mi vida se convertía en propiedad pública. Mamá intentó venir el domingo por la tarde. Raquel abrió la puerta y le dijo que se fuera. Escuché desde el dormitorio. Oí la voz de mi madre quebrarse mientras suplicaba explicar. Raquel se mantuvo firme. No quiere verte, tienes que irte. La puerta se cerró. Oí pasos en las escaleras, luego silencio. Daniel dejó de llamar después del tercer día. Sus cuentas de redes sociales se oscurecieron. Alguien en Facebook dijo que se había tomado una excedencia en el trabajo. Su empresa emitió un comunicado sobre asuntos personales y el respeto a la privacidad. Traducción: querían distanciarse del escándalo. La inmobiliaria de mamá la despidió el martes. No despedida exactamente, pero fuertemente animada a dimitir. Malo para el negocio, dijeron. Los clientes no querían trabajar con alguien en el centro de ese tipo de controversia. Llevaba allí 15 años. Debería haberme sentido culpable. Debería haber sentido algo más que una fría satisfacción. Pero no. El miércoles me reuní con un abogado que me recomendó el hermano de Raquel. Nos sentamos en un despacho estéril que olía a café y papel, y él me explicó mis opciones. La casa está a nombre de ambos, dijo, revisando los documentos. Tienes derecho a la mitad del valor. No quiero la mitad, quiero salir. Podemos hacer que eso ocurra. El señor Pérez probablemente estará motivado a cooperar, dadas las circunstancias. Dadas las circunstancias. Lenguaje legal para dado que todo el mundo sabe que se acostó con tu madre. Acordamos los detalles. Daniel podía quedarse con la casa, comprando mi mitad. Los gastos de la boda eran más complicados, pero la mayoría de los proveedores fueron sorprendentemente comprensivos. El fotógrafo devolvió la mitad de nuestra fianza. El catering nos devolvió el 70%. La gerente de la Posada del Río me abrazó cuando fui a saldar la cuenta. Lo que hiciste requirió agallas, dijo. Mi ex me engañó con mi hermana. Ojalá hubiera tenido tu valor. Al parecer, me había convertido en una especie de heroína popular. La mujer que se negó a ser una víctima. La novia que se defendió. No me sentía heroica, me sentía agotada. Para el viernes, había empaquetado mi apartamento. Raquel ayudó, metiendo cosas en cajas sin preguntar a dónde irían. Aún no lo sabía. No podía quedarme en este pueblo, eso era seguro. Cada vez que iba al supermercado, era un festival de miradas y susurros. La gente me reconocía constantemente. Algunos me apoyaban, otros solo sentían curiosidad. Una mujer me paró en el aparcamiento de un centro comercial para pedirme un selfie. «Eres una inspiración», dijo sonriendo. Sonreí, me hice la foto y luego me senté en mi coche y lloré. El vídeo tenía más de 50 millones de visitas en todas las plataformas para entonces. 50 millones de personas habían visto el peor momento de mi vida. Habían juzgado, comentado, compartido con sus amigos. Yo era a la vez la heroína y el espectáculo, la vencedora y la historia con moraleja. Mamá envió una carta, papel de verdad, escrita a mano, entregada en el apartamento de Raquel. Raquel me la entregó sin comentarios. La tuve 2 días antes de abrirla. La letra era temblorosa.
no como su habitual escritura pulcra. La carta tenía 4 páginas, por delante y por detrás. Explicaba, o intentaba hacerlo. Dijo que empezó inocentemente, solo conversaciones cuando Daniel venía para la planificación de la boda. Dijo que conectaron por su duelo por papá, ambos sintiéndose solos de diferentes maneras. Dijo que nunca se suponía que pasara, que se odiaba a sí misma por ello, que había intentado terminarlo varias veces, pero no pudo. Sé que un lo siento no es suficiente, escribió. Sé que destruí tu confianza de la peor manera posible, pero necesito que entiendas que nunca dejé de quererte, ni por un segundo. Eres mi hija, mi mundo entero, y lo he arruinado todo porque soy débil, egoísta y estoy rota. La carta terminaba diciendo que se mudaba, dejaba el pueblo, empezaba de nuevo en algún lugar donde no la reconocieran. No decía dónde, solo que no podía quedarse aquí, no podía enfrentarse al juicio cada día, no podía ver cómo la odiaba desde la distancia. Espero que algún día puedas perdonarme, escribió. No ahora, quizás nunca, pero algún día. Espero que encuentres la felicidad y la paz y todo lo que intenté robarte. Te quiero, lo siento muchísimo. La leí 3 veces, luego la guardé en un cajón y nunca más la miré. La disculpa de Daniel llegó a través de su abogado, formal, legal, cuidadosa. Reconoció su papel en causar angustia emocional. Aceptó todos mis términos sobre la casa, las finanzas, todo. No se opuso a nada. Su abogado mencionó que Daniel estaba viendo a un terapeuta, trabajando en sus problemas, esperando enmendarse. No me importaba. Enmendarse no significaba nada. La terapia no deshacía 6 meses de mentiras. Para la segunda semana, había tomado mi decisión. París. Siempre había querido ir. Había estudiado francés en el instituto y en la universidad. Soñaba con pasar un año en el extranjero que nunca sucedió por dinero, tiempo y los imprevistos de la vida. Ahora tenía ahorros, de mi mitad de la casa y los reembolsos de la boda. Tenía mi trabajo freelance, que podía hacer desde cualquier lugar. ¿Por qué no? Raquel me llevó al aeropuerto 3 semanas después de la boda que nunca fue. No hablamos mucho durante el trayecto. Solo nos sentamos en un cómodo silencio escuchando su lista de reproducción. En la zona de salidas me abrazó fuerte. ¿Estás segura de esto? No, dije honestamente. Pero lo voy a hacer de todos modos. Mándame un mensaje cuando aterrices. Y si París no funciona, mi sofá siempre está disponible. Lo sé. La vi alejarse. Luego me giré hacia la terminal. Empezar de nuevo a los 28 no era como había planeado mi vida. Se suponía que ahora estaría casada, instalándome en la domesticidad suburbana, quizás pensando en tener hijos en 1 año o 2. En cambio, estaba soltera, semifamosa en Internet, y a punto de mudarme a un país extranjero cuyo idioma apenas hablaba. Pero al menos era libre, libre de las mentiras de Daniel, de la traición de mi madre, de una vida construida sobre cimientos de engaño. Hacía frío en París cuando llegué. Octubre siempre lo es allí. Encontré un diminuto estudio en el Distrito 11, apenas más grande que el salón de Raquel. El casero no me reconoció, no conocía mi historia. Para él, yo era solo otra estadounidense buscando un nuevo comienzo. Perfecto. Conseguí trabajo diseñando para una pequeña empresa de marketing dirigida por un expatriado de Chicago. La paga no era genial, pero era suficiente. Tomé clases de francés en un centro cívico donde todos estaban demasiado concentrados en las conjugaciones verbales como para preocuparse por mi pasado. A veces veía el vídeo aparecer en Internet. ¿Recuerdas a la novia que expuso a su madre y a su prometido? La gente todavía lo compartía, todavía comentaba. Me había convertido en una de esas leyendas de Internet, una historia que la gente contaba en fiestas.
Nunca corregí a nadie cuando se equivocaban en los detalles, que tuvieran su versión. 3 meses después, estaba paseando por una pequeña galería de arte en Montmartre, cuando me detuve frente a un cuadro. Mostraba a una mujer de pie en el fuego, no ardiendo sino brillando. El título era Fénix. La artista, una mujer quizás 10 años mayor que yo, se dio cuenta de que lo miraba fijamente. ¿Te gusta?, preguntó en un inglés con acento. Sí, es sobre la transformación, ¿verdad? Renacer de las cenizas. Oui, sobre convertirte en ti misma después de que todo se queme. Lo compré en el acto. Lo colgué en mi pequeño apartamento donde pudiera verlo cada mañana. Mamá enviaba correos electrónicos a veces, desde una dirección que no reconocía. Asuntos como pensando en ti y espero que estés bien. Nunca los abrí. Simplemente los archivé, uno tras otro, artefactos digitales de una relación que ya no existía. Daniel se comprometió de nuevo, según alguien que me envió un mensaje en Instagram. Una mujer de su oficina, al parecer. Lo mantenían en secreto, comprensiblemente. Me pregunté si ella conocía su historial, si había visto el vídeo. Probablemente. Todo el mundo había visto el vídeo. No sentí nada cuando leí la noticia. Ni ira, ni celos, ni satisfacción. Simplemente nada. Fue entonces cuando supe que realmente había seguido adelante. Un año después de la boda, me senté en un café cerca de mi apartamento, bebiendo un espresso que era demasiado amargo, pero de alguna manera perfecto. La lluvia de noviembre caía afuera. La gente pasaba corriendo con paraguas. Tenía mi portátil abierto, trabajando en el diseño de un logo para una panadería en Lyon. Mi móvil vibró. Raquel, enviando una foto de ella con su nueva novia, ambas riendo. Ojalá estuvieras aquí, pero me alegro de que estés allí, decía el mensaje. ¿Estás bien? Miré la lluvia, la ciudad hermosa e indiferente a la que no le importaba mi historia, a la vida que había construido desde cero, sola, libre del peso de las traiciones de otras personas. Sí, respondí, de verdad que sí, y por primera vez desde aquella noche en que los vi a través de la ventana, lo decía en serio. La venganza había sido pública y espectacular, y exactamente lo que había querido en el momento. Pero esta tarde tranquila en una ciudad extranjera donde nadie sabía mi nombre, donde simplemente podía existir sin ser la chica del vídeo viral, esta era la verdadera victoria. No necesitaba perdón, ni de mi madre, ni de Daniel, ni siquiera de mí misma. Solo necesitaba seguir caminando hacia adelante, un paso a la vez, construyendo algo real sobre los escombros de todo lo que se había quemado. El cuadro de mi apartamento tenía razón, había renacido de las cenizas, no como la persona que había sido, no como la novia que casi llegué a ser, sino como alguien completamente nuevo, alguien que había aprendido que a veces la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, es construir una vida que no puedan tocar. El camarero se acercó para rellenar mi espresso. Sonreí, dije, merci, y volví al trabajo. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Adentro, yo era finalmente libre.